Sin embargo, el doctor Serrano también hace ya aquí presencia, lo cual le agradecemos. Él es adscrito del Centro Médico Nacional Siglo XXI y él tenía asignada en este módulo que está concluyendo complicaciones de accesos vasculares, que nos la va a presentar. El retraso no va a ser significativo y en los siguientes 7 minutos él nos presentará este tema, que si queda alguna duda le hacemos preguntas para no dejar el tema inconcluso. Bienvenido, Carlos. Ahí apuntado. ¿Vale? No. Okay. Bueno, con esto entonces. Claro. Gracias, doctor Hinojosa. Disculpen el retraso. Bueno, voy a hablar sobre complicaciones de accesos vasculares. Entonces, ya vi que ya hablaron sobre la creación de una fístula, que es una fístula y todo. Pues las complicaciones podemos dividirlas ahí, están asociadas al sitio donde se pone el acceso vascular, ya sea un catéter o una fístula, como ustedes ya se los explicaron. Y también puede ser la complicación a la inhabilidad para proveer ese acceso a un flujo adecuado, ya sea el catéter o la fístula, para que se pueda hemodializar adecuadamente bien un paciente. Y a la permanencia del acceso, ya sea un catéter, larga permanencia o una fístula, por múltiples punciones, por mucho uso de ella, que pueda complicarse. Entonces, pues, así vemos que no es solamente una complicación la que puede haber, sino tanto colocarla, construirla, y luego el uso y el tiempo que dure ese catéter o esa fístula. Entonces, en esto pues hay varios factores involucrados. El médico, porque si ponemos un catéter podemos tener la complicación de ponerlo mal. Hacer una fístula podemos hacerla mal, podemos complicarla, o hacer una fístula que sí sea una fístula, pero le genere un problema al paciente, o no valorar adecuadamente al paciente, o por mala suerte, aunque esté bien valorado, hacerle una fístula y que después esa fístula le genere un problema al paciente. Las enfermeras, al utilizarla, al puncionarla muchas veces, al utilizar el catéter, al contaminarse el catéter por el uso crónico, no es solo culpa de la enfermera, también es del hecho de utilizarlo muchas veces, cerrarlo, abrirlo los catéteres, y también de los pacientes, que hay veces que no se cuidan, no cuidan su acceso y demás. Entonces, bueno, pues hay, a la hora de colocar un catéter, ¿no? Hay lesiones neurovasculares, o sea, no sé, ustedes son estudiantes de medicina, pero probablemente hayan visto la colocación comúnmente de un catéter venoso central. Bueno, la colocación de un catéter para hemodiálisis es la misma técnica, entonces habrán leído que la colocación puede devenir varias complicaciones, ¿no? Como son los hemotórax, neumotórax, lesiones del conducto torácico cuando se punciona la subclavia izquierda y pues, hasta perforaciones cardíacas, ¿no? Perforaciones del mediastino, del pulmón o cardíacas. Luego, pues vienen en caso igualmente de los catéteres que generan una trombosis en el vaso donde están, el catéter se puede trombosar, el catéter se puede infectar, puede haber aneurismas, en las fístulas también puede haber una trombosis de la fístula, se puede infectar la fístula, puede generar un aneurisma, que ahorita van a ver algunas fotos de lo que hace, un síndrome de Robo, que ahorita también lo vamos a explicar, puede generar hipertensión venosa, una insuficiencia cardíaca, porque esto se los explicaron ahorita, que la cronicidad de un acceso vascular como fístula pues puede generar una insuficiencia cardíaca en algunos pacientes que no soportan ese aumento en la precarga y al utilizarla puede haber hematomas a la hora de puncionarla y tener, pues, estos pacientes tienen alteraciones por la uremia, en los factores de la coagulación, las plaquetas, y en la adhesividad plaquetaria, entonces generan también sangrados o prolongación en los tiempos de sangrados. Bueno, pues recordar un poquito la anatomía, probablemente ya habían visto alguna foto de estas, pero pues, normalmente los catéteres entran en la subclavia o en la yugular de ambos lados, pero la punta del catéter pues siempre va a llegar aquí, es el sitio idóneo para la colocación de un catéter, ya sea de donde venga, ¿no? Si hablamos de los miembros inferiores, bueno, pues ya será, no se ve aquí en la imagen, pero puede ser en las femorales, en las ilíacas o en la vena cava inferior. Entonces, bueno, aquí hay un catéter, ¿no? Que llega en el sitio normal que deberían entrar todos los catéteres, pero desafortunadamente hay veces que no sucede esto. Complicaciones, pues, si ven, o sea, el catéter seguramente sí llega al sitio adecuado, acá a la punta del catéter, pero pues está de fuera, ¿no?
O sea, esto no debe de pasar. Yo no sé quién lo habrá colocado, pero eso es una falla en la técnica de la colocación. Entonces esto genera, pues uno, que cualquiera pudiera jalarlo y se sale el catéter, o pues, infecciones, obviamente, ¿no? Y si no, aquí hay un sitio que está hiperémico, o un catéter que por las condiciones del catéter y el tamaño de la persona, pues le queda como antenitas del chapulín colorado, ¿no? Está muy grande para la persona, ¿ok? Entonces, pues, complicaciones. Saqué esta imagen de internet, pero la más fácil para ver dónde está un pulmón colapsado, un pulmón normal, la diferencia, y hay que darnos cuenta de eso, ¿no? Porque pues, podemos ser muy duchos para colocar catéteres y sentirnos los mejores, pero a cualquiera se nos va la liebre. O sea, entre más procedimientos hagamos, mejoramos nuestra técnica, pero también entre más procedimientos hagamos, nuestras posibilidades de complicaciones aumentan, ¿no? Entonces, podemos funcionar, colocar catéteres, pero hay que saber, y luego ver una imagen de placa de tórax para ver que no hayamos cometido una complicación. La de junto, pues es un neumotórax, ¿no? Más imágenes. Aquí el catéter, si lo siguen, hace una curva que se sale y se va hasta el otro lado, a punta del catéter. Y acá pues también es un neumotórax. Generan trombosis, la cronicidad genera trombosis de venas centrales. En el caso pues es una flebografía y aquí se ve la punta del catéter. La punta está no en un lugar adecuado y además está trombosada la vena cava. Igualmente, esta es una flebografía donde no pinta, se ven muchas venas pintadas, pero ninguna entra al sistema de vena cava. Aquí se ve como se debería ver una flebografía normal, el paso libre del medio de contraste hacia el corazón. Como les decía, pues el problema es, la complicación es utilizar y mover, abrir y cerrar los catéteres. Entonces aquí pues las manos, la conexión de la conexión, la contaminación de la infusión, la microflora en la piel, todos esos generan infecciones y complican. Aquí hay una infección en el sitio quirúrgico y aquí se alcanzan a ver, son muchas venitas que tiene toda la panza el paciente, y eso el señor tiene una trombosis de vena cava y genera circulación colateral, y así es como se ven los pacientes. Una lesión vascular por una punción incidental genera un pseudoaneurisma. Esto es una cateterografía y una arteriografía de la arteria, no la vena, la arteria, desafortunadamente. Y bueno, pues ya tiene la colocación de un stent, que está colocándose el stent, pero todavía se observaba el saco aneurismático. Los catéteres, aunque están hechos para permanecer y para no generar trombos, aún así, cuando los retiramos, aquí no me dejarán mentir mis colegas, los sacamos y muchísimas veces están llenos de coágulos, aunque no se adhieren. Uno sí lo puede jalar así y sí, efectivamente no se adhiere, se sale, pero dentro del organismo se queda dentro del vaso y disfunciona el catéter. Bueno, como les decía, pues la fisiopatología es la uremia, la inflamación crónica, la hiperplasia endotelial y la disfunción plaquetaria. Y el daño endotelial sistémico que genera los catéteres y las punciones. Ahora recordando una foto de una fístula, ya sea una fístula nativa, donde se anastomosa la vena a la arteria y las punciones son aquí, o cuando utilizamos un injerto sintético. Aquí se observa pues, la anastomosis de una fístula, igualmente aquí, la vena anastomosada a la arteria. Vienen las punciones y vienen la aparición de hematomas, que pueden ser desde muy leves como hasta mayores complicaciones, como son ya la necrosis de la piel. Ya no se vio, como esa, ¿no? Que se necrosis toda la piel, entonces tenemos un problema serio con el acceso. Una fístula construida en un brazo donde tuvo un catéter mucho tiempo también puede generar una trombosis del vaso, de la vena subclavia, como le decía los doctores, y entonces generar que la fístula está funcionando bien, pero hace disfunción del acceso vascular porque genera un brazo enorme, se hincha, y entonces ya no podemos utilizar y tenemos que buscar otro sitio para seguir hemodelizando al paciente. Las fístulas pues van creciendo y se hacen aneurismáticas. Esto es una fístula aneurismática, donde además en un sitio específico donde están funcionando se está haciendo otro aneurisma sobre el aneurisma y está a punto de reventar. Esos pues se deben de resecar y cerrar la fístula. También pues las fístulas muchísimo tiempo llegan a cosas horrendas como este tipo de cosas, donde igualmente los pseudoaneurismas se rompen
o se infectan, ¿no? Y lo mismo, ya este tipo de situaciones pues requiere de cirugía de urgencia, reparar la arteria y intentar salvar la extremidad. Este es el síndrome de Robo. Cuando una fístula se construye y desde un inicio o con el tiempo va creciendo y genera demasiado flujo a esa fístula, le roba sangre a la extremidad y entonces genera datos de isquemia. Y la isquemia pueden ser hasta estos, necrosis de los pulpejos, de los dedos, dolor intenso, continuo, que genera que, aunque esté funcionando bien la fístula, tengamos que cerrarla porque el dolor es incoercible. ¿Qué más quisiéramos? Que cuando ya tenemos una fístula construida, pues tuviéramos un tipo de estos aparatos para ver perfectamente dónde está el vaso y funcionarlos con una facilidad tremenda, pero pues eso es lo que no tenemos normalmente en nuestras unidades de hemodiálisis, ¿no? Y bueno, pues para concluir, los accesos vasculares es un campo plagado de posibles complicaciones por la frecuencia de las intervenciones. La gente que nos dedicamos a esto, el paciente, le hacemos una fístula, o el paciente nefrópata, le vamos a poner no seguramente un catéter, sino varios catéteres y hacer no una fístula, sino varias fístulas, o ir arreglando la fístula, porque tenemos que dar tiempo de vida a ese paciente, ¿no? Entonces, por eso es que hay muchas complicaciones. Entonces, entre mejor preparados, jóvenes, evitaremos complicaciones. Hay que conocer la anatomía, estudiar y conocer las posibles complicaciones de la cosa que voy a dar, de lo que voy a crear, de lo que voy a construir, lo que voy a hacer. Y pues, aunque no nos dediquemos a esto, por lo menos hay que asesorarnos para saber, preguntar el que sabe, para no cometer complicaciones, no cometer errores o saber pasar como, no queremos pasar de tontos, pero cuando ocurren estas cosas más bien pasamos de más que tontos, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esas cosas y suerte. Muchas gracias.